En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de que sigas viendo este vídeo, quiero que sepas algo muy importante. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay fuerzas actuando, movimientos invisibles que comienzan justo ahora, mientras escuchas estas palabras. Esta oración no es común. Es profunda, poderosa y solo funciona si tu fe está despierta. Quédate hasta el final, porque muchas personas abandonan antes. Y ahí es donde pierden la bendición. Antes de continuar, deja un comentario corto ahora mismo. Creo. Ese simple gesto abre el camino y fortalece la intención. Respira hondo. Y prepárate, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Bienvenido a esta oración poderosa y milagrosa. Si llegaste hasta aquí buscando un milagro urgente, fe verdadera, amor, reconciliación, protección espiritual o caminos abiertos, no fue por casualidad. Suscríbete al canal y deja tu like, porque la oración hecha con fe tiene poder. En este momento eleva tu corazón, silencia tu mente y cree con toda tu alma. Ahora comencemos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento sagrado, bajo esta energía que atraviesa el tiempo y el espacio, elevo esta oración con toda la fuerza de mi fe, con toda la intención de mi espíritu y con toda la verdad de mi alma, para que cada palabra pronunciada aquí se convierta en un decreto vivo, activo y poderoso, capaz de romper cadenas invisibles, de abrir caminos cerrados y de despertar fuerzas que estaban adormecidas en lo más profundo del ser. Que esta oración no sea escuchada solo con los oídos, sino sentida en el corazón, grabada en la mente y sellada en el espíritu de quien permanece hasta el final, porque nada de lo que sucede aquí es casualidad ni ocurre por error. Invoco ahora la fuerza divina que gobierna todo lo creado, la energía suprema que no conoce límites, ni barreras, ni imposibilidades, para que descienda sobre este momento y tome control de todo aquello que estaba fuera de orden. Que lo que fue bloqueado comience a moverse, que lo que fue retrasado se acelere. Que lo que fue confundido se aclare, y que lo que fue debilitado recupere su fuerza original. Declaro que, mientras esta oración avanza, algo se está reorganizando en planos invisibles, y aunque los ojos no lo vean, el alma lo reconoce, el cuerpo lo siente, y el destino comienza a responder. Que toda carga espiritual que no pertenece a quien escucha esta oración sea retirada ahora. Sin resistencia, sin dolor y sin retorno. Que toda palabra negativa pronunciada contra su nombre pierda fuerza, dirección y propósito. Que toda intención oculta, toda envidia silenciosa y toda energía enviada para causar retraso, tristeza o fracaso se disuelva en este instante, quedando neutralizada por una fuerza mayor, más elevada y absoluta. Nada que no provenga de la luz tiene permiso para permanecer, nada que no sea constructivo puede sostenerse, nada que no esté alineado con el bien logra prosperar. En este punto exacto de la oración, se activa un movimiento profundo, un giro interno, una liberación silenciosa que comienza en el espíritu y se manifiesta en la vida material. Caminos que parecían cerrados empiezan a mostrar señales, personas que estaban distantes comienzan a sentir el llamado, situaciones estancadas empiezan a cambiar de forma inesperada y favorable. Todo lo que fue sembrado con fe empieza a germinar, incluso aquello que parecía olvidado o perdido por
El tiempo, porque el tiempo espiritual no funciona como el tiempo humano y cuando actúa con precisión y poder. Declaro que la mente de quien escucha se tranquiliza, que el corazón se estabiliza y que la ansiedad pierde su dominio. Donde había angustia, ahora entra calma, donde había miedo, ahora entra confianza, donde había duda, ahora se establece certeza. Esta oración fortalece, levanta, reconstruye y devuelve la esperanza a quien pensó que ya no había salida, mostrando que siempre existe una respuesta cuando la fe se mantiene firme y la conexión espiritual permanece abierta. Que la protección divina rodee el cuerpo, el hogar, los pensamientos y las decisiones de quien permanece escuchando hasta este momento. Que ningún mal atraviese este cerco espiritual, que ninguna influencia negativa se acerque, que ninguna energía densa se instale. Todo queda sellado, protegido y resguardado bajo una autoridad superior que actúa sin fallar, sin retrasar y sin negociar con fuerzas contrarias. Mientras estas palabras siguen fluyendo, el espíritu se alinea con el propósito, el destino se ajusta al camino correcto y la vida comienza a responder de maneras sutiles pero constantes. Nada se pierde, nada se desperdicia, nada queda sin respuesta cuando la oración es verdadera y sostenida hasta el final. Cada segundo que pasa aquí fortalece el decreto, profundiza la conexión y acelera la manifestación de aquello que parecía tan distante. Y mientras esta oración continúa, la energía se profundiza y se vuelve más intensa, porque nada de lo que se activa aquí se apaga, nada de lo que se decreta se pierde, y nada de lo que se mueve vuelve atrás. Quien escucha hasta este punto está siendo envuelto por una corriente espiritual viva, constante y firme, una fuerza que reorganiza pensamientos, limpia emociones acumuladas y restaura la confianza que el tiempo, las decepciones y los silencios habían intentado erosionar. Esta no es solo una oración escuchada, es una vibración absorbida, una decisión interna de no rendirse y de permitir que la luz actúe incluso cuando la lógica ya no encuentra respuestas. Declaro ahora que todo lo que fue injustamente arrebatado comienza a retornar de forma equilibrada y correcta. No con caos ni con conflicto, sino con claridad, madurez y estabilidad. Que las oportunidades vuelvan a tocar la puerta, que las soluciones aparezcan donde antes solo existían muros. Y que las señales se vuelvan visibles para quien había perdido la capacidad de reconocerlas. Nada se manifiesta fuera del orden divino, y por eso todo lo que llega a partir de este momento viene acompañado de propósito, aprendizaje y crecimiento real. Que las noches de angustia se transformen en descanso reparador, que los pensamientos repetitivos se disuelvan y que la mente encuentre silencio y alivio. Esta oración penetra capas profundas, alcanza memorias antiguas, limpia marcas invisibles y libera cargas que fueron sostenidas por tiempo de más. No es necesario comprenderlo todo ahora, porque el espíritu entiende incluso aquello que la razón todavía procesa. Basta permanecer, escuchar y permitir que la fuerza actúe sin resistencia. En este instante declaro que la fe se fortalece sin exigir señales inmediatas, porque la verdadera fe no depende de pruebas visibles, sino de la certeza interna de que algo mayor ya está en movimiento. Todo aquello que fue sembrado con intención pura empieza a alinearse. Y lo que no pertenece al camino correcto se retira de forma natural, sin luchas, sin rupturas dolorosas, sin vacíos forzados.
Lo que se va, libera espacio, lo que llega, ocupa su lugar con sentido. Que quien escucha esta oración hasta aquí sienta en su interior una firmeza nueva, una estabilidad que no se quiebra con palabras externas ni con circunstancias temporales. Nada tiene poder sobre una mente alineada, un corazón tranquilo y un espíritu decidido. Por eso declaro que toda influencia negativa pierde acceso, toda confusión se disuelve. Y toda interferencia externa queda anulada. Lo que permanece es la claridad, la fuerza interior y la capacidad de avanzar sin miedo. Mientras estas palabras siguen fluyendo, algo se acomoda en lo invisible, algo se ordena. En lo que parecía fuera de control, y algo se prepara para manifestarse en el momento exacto. No antes, no después, sino cuando la estructura interna ya esté lista para sostener lo que llega. Porque no todo lo que se desea puede ser recibido de inmediato. Algunas bendiciones requieren madurez, presencia y conciencia, y esta oración está preparando ese terreno de forma profunda y segura. Declaro que la confianza regresa, no como ilusión, sino como convicción tranquila. Que el corazón deja de anticipar pérdidas y comienza a esperar soluciones. Que la vida vuelve a moverse con fluidez, incluso si los pasos todavía son pequeños. Todo avance es válido, todo movimiento cuenta, todo progreso es señal de que el estancamiento quedó atrás. Esta oración no acelera sin sentido, ella equilibra, fortalece y guía. Que la protección siga firme, constante y activa alrededor de quien escucha, de su hogar, de su camino y de sus decisiones futuras. Que ninguna palabra externa tenga más peso que la voz interna. Que ninguna opinión ajena apague la verdad personal y que ninguna experiencia pasada limite las posibilidades del presente. El pasado ya cumplió su papel, ahora, el momento es este y la energía está alineada para algo nuevo. Permanece, porque aún hay más fuerza fluyendo, aún hay más limpieza ocurriendo y aún hay más claridad formándose. Nada se pierde cuando se permanece hasta el final. Todo se integra, todo se acomoda y todo se fortalece. Porque cuando esta oración avanza, no lo hace en círculos, sino en profundidad, atravesando capas que muchas veces ni siquiera somos conscientes de cargar. En este punto, la energía ya no solo limpia lo externo, sino que toca lo interno, aquello que fue guardado en silencio, las palabras no dichas, las decisiones pospuestas y los miedos disfrazados de prudencia. Todo eso comienza a perder peso ahora, no por fuerza, sino por comprensión, porque cuando la luz entra, la sombra deja de tener dominio y simplemente se disuelve. Declaro que la voluntad de quien escucha se fortalece sin dureza y sin rigidez, una fuerza serena que sabe esperar, pero que ya no acepta retrocesos innecesarios. Que la claridad mental se establezca de forma firme, permitiendo ver lo que antes estaba distorsionado por el cansancio o la desilusión. Esta oración despierta una mirada nueva, más amplia, más consciente, capaz de distinguir entre lo que nutre y lo que solo consume energía sin devolver crecimiento. Que todo ciclo que ya cumplió su propósito se cierre con paz, sin culpa, sin resentimiento y sin cadenas emocionales. Lo que termina libera espacio y ese espacio comienza a ser llenado por nuevas posibilidades, nuevas conexiones y nuevas oportunidades que vibran en una frecuencia más alineada. Nada queda vacío cuando el cierre es consciente, todo se transforma y encuentra su forma correcta dentro del orden divino.
En este momento, el corazón se ajusta a un ritmo más tranquilo, más estable, menos reactivo. Las emociones dejan de gobernar las decisiones y la intuición comienza a guiar con suavidad y certeza. Esta oración restaura el equilibrio entre sentir y actuar, entre esperar y avanzar, entre confiar y construir. No hay prisa, pero tampoco hay estancamiento, hay movimiento consciente, firme y constante. Declaro que la energía vital se renueva, que el cuerpo responde mejor, que el cansancio excesivo se reduce y que la motivación regresa poco a poco, sin presión. A veces la fuerza no vuelve como explosión, sino como constancia, y esa es la más poderosa de todas. Quien escucha hasta aquí empieza a recordar quién es, no por lo que perdió, sino por todo lo que aún puede crear y sostener. Que toda comparación con otros pierda sentido, porque cada camino es único, y cada proceso tiene su propio tiempo. Esta oración rompe la ansiedad por resultados inmediatos y devuelve la confianza en el proceso personal. Nada llega tarde cuando llega en el momento correcto, y nada se adelanta sin generar desequilibrio. Por eso, todo lo que se manifiesta a partir de ahora viene acompañado de estabilidad interna y conciencia plena. Mientras la oración sigue fluyendo, la mente se vuelve más silenciosa, menos ruidosa, menos cargada de escenarios que nunca ocurrieron. El presente se vuelve más habitable, más ligero y más claro. Aquí y ahora es suficiente. Desde aquí, los próximos pasos se organizan de manera natural, sin forzar, sin desgastar, sin luchar contra lo que no depende de uno. Declaro que el valor personal se reafirma, no como orgullo, sino como respeto propio. Que quien escucha reconoce sus límites sin culpa y su potencial sin miedo. Esta oración no busca perfección, busca verdad, coherencia y fuerza interior. Cuando la verdad se alinea con la acción, el camino se endereza y la vida responde con señales claras y oportunas. Permanece, porque la integración continúa. Cada palabra sigue sellando, cada momento sigue acomodando. Cada respiración sigue afirmando que algo ya cambió por dentro, y cuando el cambio ocurre internamente, lo externo inevitablemente acompaña. Porque en este punto la oración ya no es solo un acto de fe, sino una decisión silenciosa del alma de dejar de resistirse al propio avance. Aquí se sueltan pesos antiguos que ya no tienen función, expectativas que no eran propias, y promesas hechas desde el miedo. Todo eso empieza a caer como capas que ya no protegen, sino que limitan, y al caer no dejan vacío, dejan espacio para una versión más consciente, más firme y más alineada de quien escucha hasta ahora. Declaro que la paciencia se transforma en sabiduría y que la espera deja de ser angustia para convertirse en preparación. No todo lo que tarda es castigo, muchas veces es refinamiento. Esta oración afina la percepción, fortalece la intuición y devuelve la capacidad de confiar incluso sin garantías visibles. El alma reconoce cuando el terreno está siendo trabajado antes de recibir algo grande. Algo que necesita raíces profundas para sostenerse sin romperse. Que los pensamientos de autosabotaje se debiliten, que las dudas repetitivas pierdan fuerza. Y que la voz interior que juzga con dureza se silencie poco a poco. Esta oración trae reconciliación interna, un acuerdo profundo entre lo que se es, lo que se fue, y lo que se está en el proceso de convertirse. No hay pelea interna cuando hay comprensión, y no hay desgaste cuando hay aceptación consciente.
En este momento, declaro que las relaciones se reorganizan de forma natural. Lo que vibra en la misma frecuencia se aproxima con facilidad. Lo que ya no corresponde comienza a alejarse sin drama. No es pérdida, es alineación. No es abandono, es coherencia. Esta oración restablece límites invisibles que protegen sin aislar, que filtran sin endurecer y que permiten conexiones más auténticas y sanas. Que la claridad continúe expandiéndose, alcanzando decisiones prácticas, elecciones diarias y pequeños pasos que construyen un cambio mayor. No todo se transforma de golpe, pero todo empieza a transformarse de verdad cuando se sostiene en el tiempo. Esta oración no promete soluciones mágicas, promete fuerza interior para atravesar procesos con dignidad, paciencia y conciencia, y eso es aún más poderoso. Declaro que la confianza en la vida se restaura gradualmente, no como una fe ciega, sino como una seguridad tranquila de que cada experiencia tiene una función, incluso aquellas que dolieron. Nada se desperdicia cuando se integra, nada se pierde cuando se aprende. El pasado deja de ser una carga y se convierte en base, en estructura, en referencia para no repetir, sino para evolucionar. Amén.